porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con todo mi cariño, saludándolos desde su familia. Están aquí y hablan conmigo. Para los que no me conocen, soy Edith. Así que muchas gracias a los que se están agregando al canal. De verdad, los abrazo con el corazón, como me gusta decirles. Así que gracias por estar por aquí. Y bueno, estábamos platicando acerca de un tema un poquito complejo, acerca de migración. Ustedes saben que hemos tenido la visita por acá en Texas, Biden. Y bueno, ahora está en la Ciudad de México, recibido por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el motivo de esta visita fue nada más y nada menos que ver la situación tan compleja de lo que es la inmigración. No sé si ustedes sepan lo que es el Título 42, que es una política que comenzó en marzo del 2020 durante la administración de Trump. Es parte de la ley de salud de los Estados Unidos que permite la expulsión inmediata, pues, de cualquier inmigrante que trate de entrar a los Estados Unidos. Imagínense, la expulsión inmediata de cualquier inmigrante que trate de entrar a los Estados Unidos. Y bueno, supuestamente esta ley se hace con la intención, ustedes recuerdan el problema que hubo con el COVID, bueno, no podemos decir palabras, ¿verdad? Pero bueno, con esto de la pandemia en el 2020 fue que comienza, supuestamente para proteger a la población de que pueda ser contagiada. Y bueno, esta ley, ¿cuándo se va a terminar? La fecha estaba fijada como el 21 de diciembre, como fecha límite en los tribunales, como una política de la era como les digo, de la pandemia del COVID-19, diseñada para expulsar rápidamente a personas migrantes que son indocumentados y, bueno, sin concederles el derecho a pedir alguna protección o algo garantizado por la legislación o por la ley, o sea, sin derecho a la protección. Y bueno, algunas personas pues dicen que hay ciertamente razones por las que esta ley debe terminar. ¿Por qué razón? Porque supuestamente la fecha final está retrasada y el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide si una prórroga para el título 42 que considera recursos de amparo que se presentan en diferentes estados gobernados por republicanos. Desde que se impone por primera vez, los administradores, ahora sí de Trump y Biden, han utilizado el título 42 para unas 2.5 millones de veces para expulsar a personas o inmigrantes. Imagínense, 2.5 millones de veces para expulsar personas o inmigrantes. Bueno, para hacerles un poquito más breve esto, hubo un juez, Emmett Sullivan, que la política se había utilizado de una forma muy arbitraria y de alguna forma era un capricho, una forma muy arbitraria y caprichosa, pero accedió a una petición de la administración de Biden de 5 semanas de prórroga para que se preparara para su fin. Bueno, en los próximos días y semanas, pues estas consecuencias pues ya se han visto y han afectado definitivamente las fronteras. Y ustedes saben que desde hace más de 40 años se solicita asilo entre las fronteras de Estados Unidos y de México. Y bueno, las 5 razones que supuestamente se considera que esta política o ¿cómo se dice? Debe determinar es porque se dice que es ilegal. Una es ilegal. Bueno, ¿por qué razones se dice que es ilegal? Pues no se puede bloquear la protección fundamental que pone en peligro o las vidas que pone en peligro la vida de muchas personas. Eso no se puede hacer, eso va en contra inclusive de la Carta Magna de la Organización de las Naciones Unidas, que comenzó por allá en 1945 y después en La Haya, que el Tratado de Paz en 1949, y bueno, se basa principalmente en la seguridad de las personas, en la paz, en procurar la amistad entre los países y también, por supuesto, en la cooperación.
Y en esto se refiere a diversos temas. Entre estos está, por supuesto, la protección de los derechos humanos de cada individuo. Y aquí, claro está que se están violando esos derechos. Se dice también, por segunda, que no se diseña para proteger la salud pública, sino que se remonta a la década, como les decía, de 1940, en un párrafo de 128 palabras de redacción que permite a todas las autoridades sanitarias estadounidenses denegar la entrada de personas o bienes en Estados Unidos para evitar la propagación de enfermedades o que sean transmitibles, para evitar la propagación de enfermedades que sean transmisibles. En este caso, por eso se puso en marzo del 2020 con la famosa el COVID-19. Bueno, fue declarada esta pandemia y después Donald Trump invoca la orden en su administración antimigración. Ustedes recuerdan el título 42 en el sentido que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza podía expulsar a todos los inmigrantes indocumentados sin ni siquiera concederles el derecho a solicitar asilo. México accede a aceptar expulsiones rápidas por tierra de sus propios ciudadanos. Estamos hablando de El Salvador, de Honduras, de Venezuela, de todos estos países. Y bueno, también está incluido 25,000 provenientes de Haití, en las que pues también fueron expulsados de sus países de origen por vía aérea. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Pues lo que viene a hacer Biden es precisamente no a terminar con esto, sino a que se continúe con esta expulsión de hasta de niños y niñas no acompañados. Imagínense, eh, bueno, Biden fue el que tuvo la expulsión de los niños y niñas no acompañados, pero por lo demás, en vigor la orden y a mediados de octubre negocia con México para ampliar su uso a las personas migrantes que vienen, que son provenientes de Venezuela precisamente. Bueno, ya esto sucede, es algo que estamos viviendo en todos los países. Definitivamente también se dice que crea un sistema discriminativo, o sea que hay discriminación por género de razas, tiene su lógica, ¿no? De alguna manera. Excluye a las personas que solicitan asilo, depende de su nacionalidad y no de sus necesidades de protección. ¿Qué quiere decir? Que ciertos países aplican y otros no. Por ejemplo, México ha acordado aceptar como expulsiones en la frontera terrestre con El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, y tiene la probabilidad muy, muy alta de ser expulsados en virtud del título 42. Esto porque las expulsiones son baratas y fáciles de llevar a cabo para las autoridades fronterizas y así pues se ahorran mucho dinero, los trámites, los agentes y bueno, simplemente los dejan allí en la frontera y los ciudadanos en la mayoría de los demás países tienen probabilidad de expulsión muy baja en comparación con estos países. Algunos pueden ser expulsados como por vía aérea, lo que es muy caro. Y bueno, eso es lo que están evitando, ¿no? Los gastos. Y bueno, es un resultado absurdo, pero sin embargo se está deteniendo esa posibilidad de que alguien tenga la oportunidad de solicitar protección entre la frontera entre Estados Unidos y México, depende del país de donde haya nacido. Y bueno, como cuarto lugar también tenemos en mayor peligro a las personas que necesitan protección, ¿sí? Aquellas personas que están en serio, en graves peligros, pues, estos inmigrantes emprenden viajes súper peligrosos hacia Estados Unidos sin ser detectados, poniendo en peligro a veces sus vidas, inclusive perdiendo sus vidas. Bueno, y como les decía, pues todo esto es alarmante y bueno, también no hay posibilidad, socava la capacidad de Estados Unidos de promover una respuesta a la migración regional que está centrada en lo que es la protección. Y como les decía, pues sí va en contra totalmente de todo lo que es la Carta Magna de la Organización de Naciones Unidas, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo como un Consejo de Seguridad a los 5 países que fueron los ganadores, excluyendo a China. Y estos países pues son los que toman estas decisiones y desafortunadamente pareciera que se han perdido los valores o los derechos de los humanos. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues prácticamente estamos peor que antes, así de simple, así es. Se esperaba, la verdad, que con la visita de Biden se tuviera más posibilidades para todas estas personas para que pudieran de verdad tener una vida digna, una mejor vida, pero desafortunadamente esto ha sido, si lo analizamos un poquito más a fondo como una estrategia política. Ahora él se encuentra en México con López Obrador, el presidente López Obrador, mañana llegará Trudeau también para unirse a lo que se le dice la 10ª, ¿cómo se le llama? Cumbre de ¿cómo se llama? De los países que son de América del Norte.
y viene siendo la 10ª cumbre. Entonces, bueno, estos son los líderes que se van a reunir mañana y ahí estarán, pues sí, hablando de diferentes asuntos. Lo lamentable aquí es que, pues todas estas personas pierden la esperanza, todos estos inmigrantes, al ver que no se les da una respuesta en lo absoluto, que se les ha traído, sí, de alguna forma con la esperanza de que pudieran conseguir un asilo, pero ahora con estas medidas, pues inclusive aquellos que pueden tener un asilo legal también lo pueden perder. O sea, sin excepción, estas personas serán regresadas a su país de origen y no precisamente van a ser trasladados por avión y por terrestre porque ha costado muchísimo dinero, sino simplemente los van a dejar en las fronteras, sobre todo en México. Imagínense nada más la situación también tan complicada que se está viviendo en la Ciudad de México. En algunos estados está habiendo cierta violencia. Imagínense este asunto tan tremendo y tan triste y lamentable para estas personas que han venido caminando por kilómetros y kilómetros para tener una mejor vida con la esperanza de estar bien, huyendo, sí, de la violencia de sus propios países. Y bueno, yo quería compartir con ustedes, concluyendo este tema un poco lamentable y tan complejo, todo lo que es la migración. Como en un video pasado que ya hicimos hace bastante tiempo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la migración? El emigrar está en nuestro ADN. Si nosotros vemos los pajaritos volar, si nosotros vemos a las mariposas monarca, cómo viajan kilómetros y kilómetros para protegerse de los fríos hasta la Ciudad de México, por allá en Michoacán, un lugar precioso donde llegan millones de mariposas, igual las tortuguitas marinas en los mares, como viajan 340,000 kilómetros precisamente para proteger a sus huevos, a sus crías de los depredadores. El ser humano de igual manera, en su ADN está la de emigrar. Nosotros siempre vamos a estar emigrando por sobrevivencia, por proteger a tus hijos. Entonces no se puede escapar de eso que ya está. Y siempre el ser humano va a ir a la fuente que dé más agua. Es por lógica, va a ir a una tierra más fértil. Porque para muchas personas es muy fácil decir, quédense en sus países, luchen allá, protesten allá. Pero ustedes saben las vidas que ha costado que muchas personas vayan en contra de sus gobiernos, la forma tan brutal en que están sometidos y apenas sí tienen voz para defenderse. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar así en total desconocimiento y en total ignorancia de las realidades que se están viviendo en estos países donde la constante violencia no deja, no cesa? Estas mafias no se acaban, simplemente cambian de giro de una a otro delito, a tipo de delito. Es como si estuvieran de moda cierto delito y luego cambian a otro. Y sí, nosotros entendemos que el tema de migración es ciertamente muy complejo, porque es como les comentaba en alguna ocasión, es como tú estás en tu casa y tú tienes tus reglas y ves que la casa del vecino está un desastre y simplemente no se ponen de acuerdo porque todos lucran, todos mienten, se roban, los más débiles son las víctimas siempre por todos lados, ¿no? Los que más pierden. ¿Y qué pasa? Y salen de allí en bandadas rápidamente, muchísimos, entonces vienen a tocar a tu casa y quieren entrar y que les des permiso de quedarse y de vivir aquí, pero tú sabes lo difícil y complicado que es pensar entre todos estos quienes son los verdaderamente personas que van a ser buenos ciudadanos, que van a enriquecer este país. Entonces es un tema muy complicado, la verdad, muy complejo. En lo personal yo pienso que me causa, como no tienen, una tristeza tremenda que el ser humano siga viviendo en separación, que sigan habiendo estas fronteras y estos muros y que no podamos vivir en una sola tierra, en paz, conviviendo todos, en una verdadera fraternidad donde todos nos ayudemos a todos, donde no creamos que somos superiores, nada en lo absoluto, porque todos, absolutamente los seres humanos somos ciudadanos del mundo. Lo demás, todo lo demás son cuentos, son historias del ser humano que se ha creado precisamente a través de esta división. Igual, imagínense la evolución del planeta cuando con armas se soluciona un conflicto, como está sucediendo en Rusia, Ucrania, con armas se está solucionando un conflicto. Imagínense todavía el pensamiento que tenemos nosotros los seres humanos, tan retrasado y tan poco evolucionado, que no se puede dialogar, o sea, no se puede dialogar, no se puede conversar, no se puede definir los derechos de los humanos, definir las situaciones, todo lo que está sucediendo, las políticas de una forma muy leal, muy justa para todas, sumamente necesario ya
que se pongan las cartas sobre la mesa, que se analicen estos asuntos tan complejos que están provocando muchísimo dolor, porque no es que este tema no te acontece y no te importa mientras tú estés bien. Desafortunadamente, por eso les digo que esa es la separación, divide y vencerán. Ya saben cómo saben, ustedes saben perfectamente quién piensa así. Entonces no le gusta la unidad, por eso los países unos contra otros, cerrando sus fronteras, cerrando sus puertas a la violencia, a los terroristas, con el temor siempre con un temor constante del otro, de sus culturas, de cómo viene, qué es lo que trae en su morral, qué va a venir a imponer aquí o qué quiere hacer, o sea, siempre esas desconfianzas. Nosotros lo vemos en una escala pequeña, como ya les dije, un vecino con otro vecino, y por qué vas a venir a mi casa, vas a venir a ensuciar, vas a limpiar, vas a organizar, pero de una cosa estemos totalmente seguros. Aquí en Estados Unidos, los inmigrantes son parte fundamental del crecimiento de este país. Los inmigrantes son los que han traído esa riqueza en tradiciones y en cultura, son los que han construido los pilares de esos enormes edificios, de esas escuelas, oficinas gubernamentales, de esas casas, son los que se ensucian las manos en los campos de lodo para traer las verduras y los vegetales hasta la mesa, son los que piscan la nuez, que traen sus manos totalmente con heridas y llagas que les sangran. Estos son los verdaderos dueños de la tierra, los que la trabajan. Mientras la humanidad siga pensando que es dueño de un pedazo de tierra y que tiene que pagar por ella, estamos totalmente involucionados. El verdadero dueño de la tierra es aquel que la trabaja. Hemos nacido en una sola tierra. Nos han puesto en este planeta Tierra precisamente para cuidar de ella, para alimentarnos de ella, para protegerla y proteger al otro. ¿Qué nos está pasando como humanidad? ¿Cuáles son las estrategias? Son estrategias políticas, un miedo a que lleguen los republicanos, un miedo a que los demócratas ya no puedan seguir ayudando al país de Ucrania. ¿Qué es lo que está realmente sucediendo detrás de puertas que nosotros no sabemos? Como siempre, la humanidad, sin conocer de la información más valiosa e importante, y mientras una humanidad viva en la ignorancia, será más fácil de manipular. Pero en general, yo te pregunto a ti, ¿quién es el verdadero dueño de la tierra? Absolutamente nadie. Nadie, ni siquiera los mismos indios nativos han declarado que son dueños de la tierra. Ellos han dicho, la tierra no nos pertenece, los ríos no nos pertenecen, los mares, las montañas, todo es de todos, para que nos alimentemos de ellos, para que cuidemos y protejamos nuestros árboles, la flora, la fauna, todo eso que está ahí maravilloso, esa naturaleza preciosa, ese sol que se pone, esa luna hermosa, esas auroras boreales, lo precioso que tiene la tierra, está para todos. La tierra es abundancia, tristemente la escasez está en la mente del ser humano. Gracias por unirte a esta gran familia. Gracias por suscribirte a tu canal. Están aquí y hablan conmigo del mismo nombre en Telegram, WhatsApp y mi página en Facebook.